Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos, amigos que están pendientes de su programa el día de hoy, Las promesas de Dios. Dios bendiga a todo el pueblo, bendiga a todas las familias de Paraíso que están pendientes de este su programa, también aquí de Comalcalco, Tabasco, a todas las familias de la ciudad de Puebla, del estado de Puebla, a todos mis hermanos y consiervos que están siempre pendientes de este Canal 8 de televisión, Tu Nueva Visión, aquí en Comalcalco, Tabasco. Pues deseamos bendiciones para todos, esperamos que a pesar de tantas cosas que están pasando en nuestro país, podamos todos clamar a Dios por la paz, podamos clamar a Dios para que todo cambie. Solamente el poder de Dios puede cambiar la situación. También saludamos a nuestro hermano Agustín Guerrero, donde se encuentre. Hermano Agustín Guerrero, Dios le bendiga ricamente, también a su amada esposa. Deseamos bendiciones para ustedes, gracias porque nos patrocina Pan de Vida para predicar la palabra de Dios. Dios bendiga a todos sus trabajadores en todas las panaderías y hermanos y amigos de Comalcalco, Tabasco, de diferentes lugares. No se les olvide comprar su rico pan, Pan de Vida. La panadería está aquí en la colonia Xochimilco, donde puede usted comprar su rico pan, rumbo a Cunduacán también, y en Cunduacán puede comprar su rico pan. Y recuerde que Pan de Vida es una bendición para todas las familias, para todos los hogares en nuestro país llamado México y fuera de este país. Deseamos bendiciones para todos nuestros hermanos que están en los Estados Unidos y en otras partes del mundo que nos permiten entrar a sus hogares. Dios les bendiga. Saludamos con gusto a todos los jóvenes que trabajan en esta empresa. Gracias a Dios por sus talentos, sus habilidades. Ellos ponen de su parte para que llegue esta señal a sus hogares. Pues gracias a Dios por este medio, por estas plataformas que se están usando para predicar el Evangelio de Jesucristo. Saludamos al ingeniero Breiner también, a su amada esposa, Janet. Deseamos bendiciones para ellos y que siempre Dios los use para pues darnos el lugar y predicar la palabra de Dios aquí en Canal 8. Bien, pues Iglesia Betel y todo su campo, deseamos bendiciones para todos ustedes. A las familias católicas que están pendientes, también deseo bendiciones. Que el tema que hoy van a escuchar a todos nos ayude. Dios no hace acepción de personas con la promesa que vamos a leer hoy. Espero que el tema que ustedes van a escuchar les ayude mucho en su vida espiritual. Tratamos de que las promesas de Dios se prediquen, se enseñen y las pongamos en práctica. Si usted tiene una Santa Biblia a su alcance, puede buscar las citas bíblicas que vamos a mencionar y meditar en ellas, meditar en las promesas de Dios, para que cada uno de ustedes diga realmente, yo necesito esta investidura. Nuestro tema a tratar el día de hoy es lleno de poder para vencer. Lleno de poder para vencer. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versículo 8. Vamos a dar lectura a este texto muy conocido del pueblo de Dios. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bendición, qué privilegio nos da Jesús sobre este tema que vamos a tratar. Vamos a orar para pedirle a Dios de su ayuda, de su respaldo y que la presencia de Dios esté con ustedes, la presencia de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo, Dios en tres personas. Queremos decirles que esta investidura a muchos creyentes les hace falta. Necesitamos estar llenos de este poder. Hay varias razones, las cuales vamos a presentar en este día, en este programa, sobre las promesas de Dios. Vamos a orar.
Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias porque tu presencia es real. Gracias por estar aquí en Canal 8 para predicar tu palabra. Señor Jesús, muchas gracias porque te encuentras sentado a la diestra del Padre, intercediendo, abogando por nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo ya está en cada creyente, pero Dios, aquellos creyentes que no han tenido la experiencia de tener esta evidencia, Señor, de la promesa del Espíritu Santo, permite Dios que hoy la tengan, que cada familia que ya está atenta y cada persona, Dios sea edificada con esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos al tema. El tema espero que sea de mucha bendición. Si usted tuviese alguna pregunta, alguna duda, escríbanos para que podamos saber. Yo sé que el tema les va a inquietar a todos, porque ya recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. En el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, en el momento ya pertenecemos a la familia de Dios y podemos ser hijos de Dios, porque la palabra de Dios nos los enseña. Cuando le damos lectura a esta cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición, qué privilegio tenemos cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si cada uno de ustedes que están escuchando hoy las promesas de Dios, usted ya entregó su vida a Jesús, ahora pertenece a la familia de Dios y le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Usted que recibió a Cristo en una actividad especial, en una campaña, en un culto familiar o en el templo, el pastor hizo una invitación para que usted aceptara a Jesucristo como su Salvador personal. Qué bueno que ya lo hizo. Ahora vamos a continuar. ¿Qué es lo que nos hace falta? Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Lo tenemos con toda seguridad. Podemos decir, tal fecha, tal día, entregué mi vida a Jesús. Ahora sé que soy hijo de Dios porque creo en su nombre y lo he recibido en mi corazón. Pero ¿qué me hace falta? Vamos a la Biblia. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que haría falta una investidura, encontramos esta cita bíblica de Lucas capítulo 24, el versículo 49. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué necesitamos la investidura? Si ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos logrado obtener el perdón de nuestros pecados. Hemos logrado ahora pertenecer a Jesucristo, porque Cristo nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesús le dice a los discípulos, necesitan la investidura. Podían predicar, habían estado con Jesús en el ministerio durante 3 años y medio, habían aprendido mucho de Jesús como su maestro, pero hacía falta la investidura, hacía falta algo grande para ellos. Lo que faltaba en cada persona era ese poder sobrenatural. Muchas iglesias cristianas ignoramos que este poder sobrenatural lo necesitamos. Pero, ¿por qué necesitamos este poder sobrenatural? Por alguna razón. ¿Qué recibir? Cuando recibimos la investidura, cuando recibimos al Espíritu Santo, quiere decir que hemos aceptado ese poder de lo alto. Hemos obedecido al Señor buscando la promesa. Le hago esa pregunta. Cuando leemos la cita bíblica de la promesa del Espíritu Santo, muchas veces nos falta la enseñanza, nos falta la instrucción. Bueno, estoy llegando, me congrego, asisto a la iglesia tal, pero solamente hablan del Espíritu Santo. Pero ¿cómo recibirlo? ¿Cómo tener la seguridad
de que el Espíritu Santo mora en mi persona? Si ya recibí a Jesús. Bueno, buena pregunta. Como ya recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, ahora nos hace falta la investidura. Hace falta la investidura. Un ejemplo, los señores de tránsito estudiaron para trabajar en el lugar donde ellos les corresponde. ¿Qué les hace tener la investidura? Su uniforme. Ya estudiaron para ser una autoridad, pero si no tienen en el uniforme, aunque sea un de tránsito muy inteligente, muy preparado, si no tiene la investidura, no tiene la autoridad de detenernos en plena carretera, si no llevamos el cinturón de seguridad, si nos estacionamos en doble fila, si cometemos alguna infracción. Pero la investidura que tiene el señor de tránsito, respetamos su investidura, porque lo vemos tal y como debe de ser. Pero si un de tránsito lo vemos en short, en una playera, diferente en su vestimenta, y tiene el silbato en su mano, pues podemos decir quién es este señor que con facilidad nos quiere detener. No nos detenemos porque no tiene el uniforme, porque no tiene la investidura. Cuando tiene la investidura un señor de tránsito, nos detenemos, lo respetamos. Ahora, un creyente, la investidura que necesita diario para que sea un testigo y tenga esa autoridad sobre las adversidades que están siempre contra nosotros. Tenemos un enemigo que se llama Satanás, un adversario que busca la manera de destruir al pueblo de Dios. Por eso hay mucha gente hoy, actualmente, mucha gente hay que está estancada en su vida espiritual, muchas personas están frías espiritualmente, muchas personas han dejado de leer la Biblia, muchas personas han dejado de orar, muchas personas han dejado de congregarse, muchas personas no están presentes en cada servicio. ¿Por qué razón no están presentes en cada servicio? Porque hace falta la investidura. Cuando la investidura del Espíritu Santo ha llegado a cada persona, cuando la investidura la recibimos en ese día especial, ahora tenemos ese poder sobrenatural para continuar la carrera cristiana. Porque hay muchos creyentes que se han estancado porque pensaron, recibo a Cristo y recibiendo a Cristo mi vida será diferente. Claro que será diferente, pero Jesús le dijo a los discípulos que era necesario la investidura. La investidura la necesitamos todos los hijos de Dios. No vamos a centrarnos solamente en una congregación. Todos los hijos de Dios necesitamos la investidura. La Biblia nos habla en una cita bíblica de Hechos, el capítulo 2, el versículo 39. Un texto que hemos leído infinidad de veces, que nos dice lo siguiente: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. La promesa del Espíritu Santo es para todos. El profeta Joel habló acerca de esta promesa, que en los postreros días Él Dios derramaría de su Espíritu Santo. Si todas las personas que asistimos a una congregación, asistimos a un templo, pensemos que si todos estamos llenos de esta investidura, ¿cómo serían nuestros servicios? ¿Cómo sería la alabanza? Sería una fiesta, sería algo extraordinario, porque el Señor Jesucristo dice que cuando el Espíritu Santo mora en la persona, corren ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Así dijo Jesús, hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Cuando la promesa del Espíritu Santo está en la iglesia es diferente. Tenemos en la Biblia un testimonio cómo vivieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos tuvieron una experiencia.
Ellos creían en Dios, ellos oraban a Dios, clamaban a Dios, pero no habían logrado la investidura. Por eso aquellos hombres y mujeres, que aproximadamente fueron 120 personas que estaban orando en el aposento alto, dice la Escritura que todos que escucharon la orden de volver a Jerusalén, Jerusalén es tu iglesia, Jerusalén es tu casa. Ellos regresaron a Jerusalén, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Era un número reunido en aquella ocasión, 120 en número. Qué interesante pensar en que esta investidura todos la necesitamos. La promesa de Dios es para los hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Ahora, preguntamos al pueblo que hoy no está atento, escuchando la palabra de Dios. Hermanos, amigos que están hoy escuchando este tema lleno de poder para vencer. ¿Qué ha sucedido con nuestra relación con Dios? ¿Qué ha pasado en nuestro caminar? Realmente, desde aquel día cuando recibimos esta investidura, ¿hemos sido fieles a Dios? ¿Hemos sido obedientes? Si la promesa del Espíritu Santo ya la recibimos, ¿cómo debemos de manifestar lo que hemos logrado? Con un esfuerzo, porque estuvimos orando, estuvimos clamando varios días, así como los 120 estuvieron orando, clamando. Señor, necesitamos la promesa del Espíritu Santo, necesitamos la investidura. Todo hijo de Dios necesita la investidura. ¿Por qué? Porque es necesario. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué interesante. Y Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si Jesús habló de esta investidura, ¿por qué no desearla? Hay muchos creyentes que no tienen la investidura, se bautizaron en agua, llegaron a ese paso que nuestro Señor recomendó, bautizarse en agua, pero hace falta el otro bautismo. En Hechos capítulo 1, el versículo que vamos a leer, versículo 4 y 5, de Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan grande! La promesa de Dios está escrita, que se va a derramar el Espíritu Santo siempre y cuando nosotros obedezcamos. Los señores y mujeres que estaban en el aposento alto regresaron a Jerusalén, caminaron, dice la palabra de Dios, dice, volvieron a Jerusalén para recibir la promesa. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Caminaron, pero llegaron. Qué interesante. Usted hoy se congrega allá donde usted llega, dígale a Dios sobre todo, o al pastor de la iglesia: necesitamos toda la iglesia la investidura. ¿Por qué hay contienda dentro de la iglesia? ¿Por qué hay problemas dentro de la congregación donde usted se congrega? Hay muchos problemas actualmente que Satanás está provocando, y la gente que le da lugar al diablo. La Biblia dice: no deis lugar al diablo, pero la gente todo lo entiende al revés. Cada día más problemas, cada día más detalles, indiferencias, divisiones dentro de la iglesia, aún dentro del ministerio.
Qué tristeza es cuando entre ministros peleamos, entre ministros criticamos, murmuramos. ¿Dónde está la investidura? ¿Dónde está ese poder de lo alto que hace falta en cada uno de nosotros? Cuando el amor de Dios está en nosotros, no hay amargura. Cuando el amor de Dios está presente, ¿por qué? Porque el fruto del Espíritu, el primero, se llama amor. Por eso la Biblia nos habla de la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos? Si no hubiesen recibido la promesa del Espíritu Santo, no vivirían como la Biblia nos enseña. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos? Si usted busca en Hechos capítulo 2, el versículo 43 al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos? Pregunto, ¿nos parecemos a ellos? ¿Realmente nosotros hacemos lo mismo que ellos hicieron? No lo hacemos. La mayoría de todos nosotros no obedecemos lo que la Biblia nos enseña. ¿Quién vende una propiedad para ayudar a otro? Otros dicen, yo no voy a vender mi propiedad para ayudar a un necesitado. La Biblia nos habla de que había en ellos una unidad que realmente hoy no la vemos. Hoy no vemos esa unidad dentro de nosotros. Lo que vemos dentro de nosotros es el egoísmo, es el pleito, es el chisme. ¿Por qué? Porque no tenemos la investidura. Si tuviéramos la investidura que la Biblia registra, seríamos diferentes. Tenemos que aprender, amigos, hermanos, de diferentes lugares que están escuchando hoy la palabra de Dios. ¿Por qué hay cultos que parecen cultos fúnebres? ¿Por qué hay cultos muy tristes? ¿Por qué hay cultos muy aburridos? ¿Por qué hay cultos donde no se siente la presencia de Dios? Necesitamos someternos todos a Dios. Todos necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Dios quiere que todo hijo de Dios se humille, llegue al altar, llegue al templo y le diga: Señor, perdóname, aquí está mi vida, aquí está todo mi ser. Yo quiero tener una experiencia nueva. Yo necesito que el poder sobrenatural que se derramó hace muchos años, hoy se derrame en nosotros, en la iglesia. En la iglesia necesitamos que el Espíritu Santo se derrame, pero necesitamos limpiar nuestra vida de todo pecado. Necesitamos quitar toda basura de nuestro interior para que venga la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede venir a una iglesia dividida. No puede derramarse el Espíritu Santo cuando hay muchos detalles que no se han arreglado en cada persona. Las personas tienen pecados ocultos, y cuando hay pecado oculto, el Espíritu Santo no se manifiesta porque la vida está manchada, dice la palabra de Dios. Y quiero que escuche lo que dice la Escritura. En 2 a Timoteo, el capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado,
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La palabra de Dios es muy clara. Hay un fundamento de Dios y dice la Biblia, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Hermanos, el Señor ha tenido misericordia hasta el día de hoy. Estamos dentro de la iglesia, pero hace falta lo que dice la Escritura, el sello del Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, dice la Biblia, y usted lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia en Efesios 1:13. Busquen su Biblia, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Creímos en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Se lo voy a explicar de esta manera. El sello del Espíritu Santo es una garantía. Cuando usted compró una batería para carro, inmediatamente usted pagó un precio por esa batería. Pero la factura, si no tiene el sello, no tiene garantía. Entonces usted compró la batería para su carro, le dieron la factura y el que le vendió la batería le puso el sello de garantía. Sucede que usted llega a su vehículo, le pone la batería y solamente le dura un mes. Al mes usted nota que ya no funcionó, entonces va a donde compró la batería. El empleado o el dueño le dice, ¿dónde está la factura? Donde hay una garantía, se la dimos por un año, pero si al mes no funcionó, entonces usted tiene derecho a una nueva batería por la garantía. ¿Qué sucede cuando un creyente le falla a Dios? Un creyente hoy se bautizó en agua, pero al mes cometió pecado. ¿Qué hace la persona que cometió pecado al mes de ser bautizado? Bueno, la tentación le ganó. El enemigo trató de que él fallara. Ahora tiene que reconocer su pecado. Tiene que ir al pastor de la iglesia. ¿Sabe qué, pastor? Tengo un mes de bautizado, pero fíjese que la tentación me ganó y caí, cometí este pecado. El pastor sabiamente le va a llamar la atención. Puede que el pastor le dé un tiempo de garantía para que se acerque a Dios, para que usted le diga, perdóname, Señor, perdóname. Tiene que estar un buen tiempo pidiendo perdón. La garantía es que usted es miembro de la iglesia. Ahora usted habla con el pastor de la iglesia, le dice, hermano, fallé al mes. El pastor, bien, le da la garantía y le dice, te vamos a sentar en la banca, pero procura de venir a los cultos, procura de estar en cada servicio. Ahí, dice el pastor, voy a ver si realmente estás arrepentido. Si realmente estás arrepentido de haber cometido un pecado, quiero verte en la iglesia, quiero verte que te congregues. La persona va a luchar porque le ha fallado a Dios y entonces, con vergüenza y sin vergüenza, tiene que ir al templo, tiene que estar. Al mes el pastor ya lo vio y le dice, está bien, qué bueno que ha perseverado. Hermano, le voy a dar otro mes, y se lo va llevando a otro mes. El hermano tal vez o la persona diga, no, pero es que yo ya le pedí perdón a Dios. Sí, pero la persona tiene que dar frutos. Eso es lo que mucha gente no entiende. La persona tiene que dar frutos. La persona, bíblicamente, dice la Escritura, y quiero que lea usted conmigo allá en Mateo capítulo 3, el versículo 8. Versículo 8, si usted conoce el Evangelio, pero falló a Dios y ha pecado, por eso usted vive una vida apagada, porque no ha dado fruto de su arrepentimiento. Dice el versículo 8 de Mateo 3, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Le repito, Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Usted necesita arrepentirse.
Un mes de bautizado y ya pecó. Necesita pedirle perdón a Dios. Ahora el Espíritu Santo se ha contristado porque usted ha pecado, porque ignoró que su cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Usted necesita arrepentirse de los pecados cometidos. Iremos a un corte comercial y enseguida regresamos. 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 Muy bien, seguimos con nuestro tema el día de hoy, llenos de poder para vencer. Amada iglesia, hermanos que están pendientes de este su programa de Canal 8, la persona que descuida su caminar con Dios y llega a fallar, necesita pedirle perdón a Dios. Las personas, cuando le han fallado a Dios conociendo la palabra, necesitan volver a Dios y decirle: Señor, perdona mis errores, perdona Dios mis pecados que cometí. Ayúdame Dios ahora a dar fruto de arrepentimiento. Tenemos la cita bíblica de Mateo 3:8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si eres una persona que le has fallado a Dios, estuviste muy activo en la iglesia, eras una persona útil, ahora por haber fallado a Dios necesitas arrepentirte, pero de corazón. Necesitas decirle: Señor, por favor, ayúdame, levántame, tú eres, Señor, el alfarero, yo soy el barro en tus manos. Señor, por favor, quiero un cambio en mi persona. Señor, yo quiero algo diferente, no quiero volver a pecar, no quiero volver atrás. Señor, porque tu palabra me enseña algo importante. En Mateo 3:10 dice la Escritura: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Quiero leerte nuevamente Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay peligro. Dices: acepté a Cristo como mi Salvador personal, pero has cometido pecado. Y el que peca ya conociendo la palabra necesita un sincero arrepentimiento, necesita confesar su pecado. Hay muchas personas que descuidan su salvación, hay muchas personas que no cultivan la salvación, que no se preocupan por vivir en santidad, no se preocupan por vivir una vida impecable. Por eso la cita bíblica que leímos de 2 Timoteo dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y, dice el texto, y apártese de iniquidad todo aquel, escucha bien, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es importante que tú te humilles ante Dios y le digas: Señor, perdóname, conociendo el Evangelio te fallé, conociendo tu palabra pequé. Señor, perdóname. El Espíritu Santo se ha contristado porque le fallaste. El Espíritu Santo ahora se ha contristado en tu vida y por eso te sientes como te sientes, aislado, desnutrido espiritualmente, apagado, te has sentido acorralado, no tienes ganas de ir a la iglesia, de congregarte, ya no eres aquel creyente ferviente, ya no eres aquella persona que estaba siempre en la casa de Dios, ha menguado, ya no eres aquel que persistía, que luchaba, porque el pecado te ha apagado.
La maldad te ha cauterizado la conciencia. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4:30. ¿Qué enseña el apóstol Pablo? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nuevamente encontramos la palabra sellado. Leímos hace un momento en la Escritura, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tenemos un sello. Ahora cuidemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué te sientes estancado en la vida espiritual? ¿Por qué no eres aquel creyente ferviente cuando conociste a Jesucristo y lo recibiste como tu Salvador personal? Ahora te has apagado porque hay maldad dentro de tu corazón. Hay algo que a Dios no le agrada. Ahí hay un riesgo de que mueras y un día vas a llorar lamentablemente. Señor, perdóname, pero necesitas hoy arrepentirte. Hoy necesitas decirle al Señor, perdóname. Permite Dios que antes de que muera arregle cuentas, porque ya difunto, ni aunque llegue el mejor predicador, aunque llegue el mejor evangelista y tu cuerpo esté ahí en una caja y ya sin vida, no vas a escuchar la palabra de Dios, no te puedes arrepentir, ya no hay nada que decir, ya estás muerto físicamente. Y una persona muerta ya no puede decirle, Dios, perdóname, ahorita que tiene la oportunidad, ahorita que Dios te da la vida. Si eres una persona que te has alejado por circunstancias de la congregación, no pongas tu mirada en los problemas. Sí, ciertamente los problemas lastiman, los problemas hieren, los problemas nos roban el gozo, pero si estamos unidos con Cristo, escúchame bien, si realmente nosotros estamos bien así con Cristo, la Biblia nos dice en el Evangelio que ustedes conocen y hemos leído infinidad de veces en este programa sobre las promesas de Dios. Recuerda, hermano, hermana, recuerden por favor lo que dice San Juan 15. San Juan 15 dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Qué interesante. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que tengamos una vida vacía. Somos templo de Dios, acuérdate que somos templo de Dios, pero morada del Espíritu Santo. Por eso las promesas de Dios son interesantes creerlas, recibirlas, y vamos a permitir hoy que el Espíritu Santo nuevamente vuelva a nuestra vida. Has apagado la presencia del Espíritu Santo. Por eso hoy necesitas revivir, necesitas levantarte. Por eso dice la Escritura aquí en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Por eso, amada iglesia, amados hermanos, necesitamos ser trigo de verdad. El trigo muy pronto será recogido y llevado al granero. Ahora, volviendo a nuestro tema, ¿has pensado el por qué este fuego del Espíritu Santo ya no lo tienes presente? ¿Te has preguntado alguna vez por qué el fuego purificador ya no está en tu vida? ¿Por qué algo está mal en ti? Quita todas aquellas cosas que están almacenadas en tu corazón. Hay muchas cosas que tienes metidas ahí en tu corazón. Pueden ser lo que la Biblia nos enseña.
Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Si alguno de estos pecados, escúchame bien hoy, Dios está hablando a tu vida porque te has apagado espiritualmente. La investidura la descuidaste, fuiste lleno del Espíritu Santo, pero no cultivaste la presencia del Espíritu Santo en tu vida y permitiste otra vez que viniera lo malo a tu vida. Lee conmigo allá en Colosenses capítulo 3, el versículo 5 en adelante. Quiero que esta palabra entre a tu corazón y lo pongas en práctica. Sé una persona honesta, sincera, porque Dios ha hablado a tu vida a través del tema de hoy. Por eso hoy cada uno de ustedes que está pendiente necesita este poder para vencer al mismo Satanás, a los adversarios, a los enemigos, a los deseos de la carne. Necesitamos este empoderamiento. Dice Colosenses 3, versículo 5 en adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay, dice la palabra de Dios, escucha bien, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Escucha bien lo que dice la Biblia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué palabra tan gloriosa. Y dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué bendición! Pues hermanos y amigos, antes de terminar este programa de las promesas de Dios y el tema que ha sido de gran bendición para todos, lleno de poder para vencer. Ya vimos en Colosenses capítulo 3 una lista grande, que hay que quitar toda la basura de nuestra vida. Realmente, si tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no convive con el pecado. El Espíritu Santo no admite las tinieblas. El Espíritu Santo no admite cualquier pecado que acabamos de leer en la Biblia. El Espíritu Santo te dice, ¿te interesa que yo more en ti? Renuncia al pecado. Yo no puedo vivir con tu pecado. Yo no puedo estar ahí dentro. El Espíritu Santo, hermanos, es muy delicado. Se apaga, se contrista y se va. Por eso hay muchos creyentes que no han tenido el cuidado, porque ese fuego que había en su persona ya no está. Aunque cambie de iglesia,
si el pecado lo tienes dentro de tu corazón. No se trata de que cambies de iglesia, cambies de organización evangélica. El problema no está en ellos, el problema está en ti, porque no eres sincero delante de Dios. Necesitas arrepentirte, necesitas volver a Dios y decirle: Señor, perdona todos mis pecados. ¿Sabes qué dijo el rey David? Quiero que leas conmigo en el Salmo 51. Salmo 51, cuando este hombre de Dios le falló. Qué tristeza lo que dice el Salmo 51, cuando uno dice: pero ¿cómo es posible que un siervo de Dios, un rey, le haya fallado a Dios? La Biblia nos enseña que nuestra naturaleza es frágil. Todo ser humano tiene tentaciones. No hay nadie que se escape de las tentaciones. Puede ser la pereza, puede ser la crítica, puede ser la murmuración, puede ser el egoísmo, puede ser pleitista, puede ser chismoso, puede ser lo peor. Necesita una operación, necesita una transformación la persona. Es evangélica o es evangélico, pero lamentablemente hoy vive como un cajón vacío. No hay vida en su persona. Mira, escucha bien lo que dice el Salmo 51. El versículo 10, dice la Biblia que David le dijo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oye, qué palabra tan bonita. David reconoció su pecado. David le falló a Dios, cometió adulterio y mandó a matar a Urías. Y el profeta Natán vino y le contó una historia y le dijo: fíjate que pasó esto. Y entonces el profeta le da el mensaje a David. Y David, cuando escucha lo que el profeta le ha dicho, le dice: ¿tú qué dices? ¿Qué opinas? ¿Qué se puede hacer con ese hombre? Y el rey David dijo: debe de morir ese hombre. Y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Hermanos, David le falló a Dios. David descuidó su relación con Dios. Se apagó. Se puso triste. Por eso le dijo Dios en la oración del Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si usted lee el Salmo 51, lea por favor completo el Salmo 51. Y lo que hemos leído cuando David le dice: Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, no lo quites. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Para finalizar, necesitamos estar llenos de poder para cuidar nuestra conducta, cuidar nuestro testimonio. Tratemos, hermanos, amigos que han escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué estamos apagados? ¿Por qué somos indiferentes? ¿Por qué somos rebeldes? Porque hay maldad en tu corazón. Y cuando hay maldad en el corazón de la persona, no tenemos ese poder sobrenatural. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Hermano, hermana, hermanitos, amigos que han escuchado la palabra de Dios, para ser una iglesia victoriosa, para ser un pueblo lleno de la gloria de Dios, necesitamos humillarnos, necesitamos pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Voy al templo y regreso peor, regreso derrotado, asisto a un culto y no vengo bendecido. Preocúpate por tu salvación, preocúpate por esta investidura que hace falta la investidura. Cuando llegue el enemigo a tu casa y vea que tú tienes la investidura, tienes colocada la investidura,
el demonio no entra, el demonio te respeta porque estás lleno de la promesa del Espíritu Santo. Procura, hermano, hermana, amada iglesia que ha escuchado palabra de Dios, procuren buscar la promesa del Espíritu Santo. Procuren en su lugar, allá donde se congregan, en su casa, usted dígale al Señor: Señor, dame la llenura del Espíritu Santo. Señor, yo quiero tener realmente esta bendición, quiero tener presente el Espíritu Santo en mi vida. La Biblia nos enseña en un texto con el cual vamos a finalizar. Para que esto suceda en tu vida, para que esto venga a cada miembro de la iglesia, necesita dar estos pasos. Hechos capítulo 2, el versículo 46 y 47. La vida de los primeros cristianos, ¿cómo vivieron? Escuche y lea con cuidado. Hechos 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor se encargaba de traer a las personas a la congregación, al santuario. Dios trabajaba al ver la unidad, al ver cómo perseveraba cada día la iglesia, y era una iglesia grande, numérica, eran 3,000 personas que se congregaban. Imagínate, un culto de 3,000 personas, qué bendición, qué privilegio, cuando Dios vio la unidad, cuando Dios vio el compañerismo, cuando Dios vio que había una perseverancia y estaban unánimes cada día en el templo. Dios todo lo ve, Dios todo lo ve, de tal manera que necesitamos la investidura, necesitamos ser llenos de este poder de lo alto. Por eso el salmista David dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es un privilegio, es una bendición estar en la casa de Dios. David también dijo en el Salmo 84:10: mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Hermanita, hermanito, que te has alejado de la casa de Dios. Es que yo veo el mensaje o lo escucho por el Face. Está bien que te alimentes, pero vale la pena congregarse. Vale la pena asistir a los cultos. Dijo también David en el Salmo 122:1, dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, amigos, vamos a orar dando gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha dado el día de hoy, y dígale: Señor, llena nuestra vida de este poder para vencer las adversidades que se nos van presentando cada día, porque en todo el mundo hay adversidades, en todo el mundo hay cristianismo, en todo el mundo hay iglesias que están sufriendo, hay persecución, hay problemas grandes. Pues, amada iglesia, clamemos día y noche y pidámosle al Señor esta investidura. Necesitamos este poder sobrenatural para que podamos ser más que vencedores, que nada nos separe del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. ¿Qué le ha separado de Dios? ¿Qué le ha separado de la congregación? Vamos a orar diciéndole: Dios, lléname de este poder para vencer toda adversidad. Me levanto en el nombre de Jesús y oro como David: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de mi salvación, y yo en mi casa serviremos a Jehová. Oramos a Dios. Padre Santo, gracias te damos por esta palabra que nos diste el día de hoy. Espero bendiciones para todos mis hermanos que han escuchado tu palabra. Permite, Dios, que todos logremos ser llenos de este poder para vencer al adversario que anda como león rugiente, buscando la manera de destruir. Protege la iglesia, defiende lo que es tuyo.
Tu palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dios, haz la obra en cada persona que hoy se arrepiente y permite que dé frutos dignos de arrepentimiento. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Pues hermanos, vamos a leer los mensajes que nos llegaron el día de hoy. Gracias, Amparo, Dios te bendiga, Dios te guarde, que nos has mandado estos mensajes. Dios te bendiga. La hermana María Elena dice: muchas bendiciones, pastor y su esposa, que Dios les bendiga a los trabajadores de Canal 8 y a todas las personas que están pendientes la poderosa palabra de Dios, porque su venida está a las puertas. Gracias, hermana María Elena, Dios le bendiga. Hermana Martita Peregrino dice: mil bendiciones para mi pastor y su amada esposa y a todos los de la transmisión de Canal 8. Muy bonito tema de la palabra de Dios. Pues Dios le bendiga, hermana Martita Peregrino. Hermana Femi Magaña dice: buenos días, bendiciones para mi pastor y para todo el equipo de Canal 8. Gracias, hermana Femi, Dios le bendiga y le guarde. Hermano Marino Castillo dice: Dios los bendiga, saludos desde Tlaxcala. Hermano Merino, Dios le bendiga, bendiciones para todos los de Tlaxcala. Hermana Vero Cuaucle dice: Dios le bendiga grandemente, hermano. Gracias, hermano Vero, Dios le bendiga y le guarde. Susan Cielo, Aarón León, Dalila Fuentes, Loida Uscanga, Liber Pulido, Luz Peralta, Dalia Coyol, Keren Apub, Carlos Valenzuela, Dios te bendiga. Lidia Luca, Dios les bendiga a todos. Y Keren Apub, Dios te bendiga. Qué bueno de esta lista de hermanos que escucharon la palabra. Hermano Alex Riverol dice: hermano, gracias por edificar nuestras vidas a través de la palabra de Dios. El Señor le siga bendiciendo en gran manera. Le mando un saludo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, hermano Alex Riverol. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludos a todos los hermanos de Coatzacoalcos, Veracruz. Leticia Espinosa dice: bendiciones, pastor. Saludos, hermano. Gracias, Leti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermana Loli Dávila envía saludos. Gracias, hermana Loli. Gracias, gracias, porque están contentos. Hermana Elba dice: amén, gloria a Dios. Yo también quisiera un cambio en mi vida, tener un carácter diferente. Me cuesta cambiar mi actitud. Dios le bendiga. Hermana, sí se puede cambiar. Necesita usted rendirse a Dios y decirle: Señor, cambia mi carácter. Dígale al Señor: tú eres el alfarero, yo soy el barro en tus manos, hazme de nuevo. Hermana, dígale así a Dios: hazme de nuevo. Bueno, pues nos despedimos con un abrazo para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos, Dios mediante, el día viernes a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Las Promesas de Dios.